Amado Padre Celestial, gracias te damos, Rey Santo, Señor, por este tiempo que tú nos permites interactuar, Señor, por este medio, para que nuestros hermanos sean edificados, Rey Santo, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Rey. Santo Espíritu de Dios, guíanos en esta enseñanza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, traiga revelación, traiga entendimiento, traiga la instrucción, traiga la corrección, para que nosotros crezcamos y lleguemos a esa réplica de Cristo, llegamos a esa estatura de ese varón perfecto que nos hablas tú, Rey. Señor, anhelamos seguir caminando en los delineamientos que tú nos estás dando, Rey. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Rey. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Y sigue guardando, Señor, no solamente a nosotros, sino a los que están con nosotros, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Que este tiempo, Señor, que nos permites ser enseñados por ti, Rey, sea de grandes bendiciones para cada uno de mis hermanos que lo escuchan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Entonces empecemos el tema acerca de la escuela profética. Estamos mirando la parte de Apocalipsis 19:10, y en la parte B del versículo nos dice: mira, no lo hagas, dice el ángel, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Bien importante entonces entender de que nuestros hermanos y nosotros debemos retener el testimonio de Jesús. Seguidamente dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces es importante que nosotros entendamos que el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. Ustedes preguntarán por qué es el Espíritu Santo. Y el Señor nos decía en su palabra, en el apóstol Juan mismo, en el Evangelio de Juan, nos dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Y entonces por eso podemos ver que en Hechos 2 de los apóstoles vino el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que nos va a ayudar a tener esa imagen y semejanza de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es una clave que nosotros lo tengamos como nuestro amigo, nuestro ayudador. ¿Por qué? Porque nos dice que Él es el que nos engendró y nos santificó, ¿sí? Él es nuestro guiador, Él es nuestro enseñador, Él es nuestro recordador, nuestro sustentador. Él es el dador y mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Esto es la obra que hace el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor y nuestro defensor. Él es nuestro protector y fructificador. Entonces,
¿cómo no habremos de estar con Él en esta parte que Él nos ayuda a nosotros en nuestra vida como creyentes? Y por ello debemos de tener en cuenta al Espíritu Santo. Y como decíamos ayer, que es importante que nosotros podamos llevar una vida, ¿sí? Una vida viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo, que es el comer del árbol de la vida, mis hermanos. Entonces, en Apocalipsis 12 nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, 1, y de la palabra del testimonio de ellos, 2, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, 3. Entonces nosotros podemos mirar que nos está diciendo la palabra de Dios que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Mira, mi hermano, ahora estamos venciendo por la sangre del Cordero. El Señor nos decía que colocáramos su sangre en las entradas y en las salidas de nuestras casas. Nosotros tenemos la sangre de Cristo porque tenemos una señal de compra. El tabernáculo tenía en el lugar atrio, ahí donde se hacían los holocaustos, allí se debía colocar sangre. En el lugar santo, en el altar del incienso, ahí se colocaba sangre. Y en el lugar santísimo, ahí en el propiciatorio, también se colocaba sangre. O sea, queriendo decir que en el tabernáculo, el atrio es el cuerpo, está comprado con precio de sangre. El lugar santo, que es el altar del incienso, que está comprado con sangre, y el lugar santísimo, que es el Espíritu, está comprado con sangre. El lugar santo es la referencia de nuestra alma, el lugar santísimo la referencia de nuestro espíritu, y en los 3 altares se colocó sangre. Igualmente, entonces podemos decir que en nuestro cuerpo está la sangre de Cristo. Sin embargo, muchos podemos decir: me cubro con la sangre de Cristo, pero realmente es importante conocer que nosotros fuimos comprados con precio de sangre, mis hermanos. El segundo punto dice: de la palabra del testimonio de ellos. O sea, aquí tiene que ver con lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 19. Dice: adora a Dios porque dice: y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea que nos está diciendo que nosotros retenemos el testimonio de Jesús. Y aquí nos están diciendo, en el capítulo 12, nos está diciendo la palabra de Dios, el apóstol Juan, el Señor mismo, que es la revelación, nos dice que le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Y entonces el testimonio de Jesús debe estar en nuestras vidas. Y no es solamente hablar la palabra, mis hermanos. No solamente es estar hablando la palabra, porque muchos dicen predica pero no aplica, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos que el testimonio de Jesús en nuestras vidas es la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros. En Primera de Juan capítulo 3, el versículo 6 nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sí, mis hermanos, entonces en Primera de Juan capítulo 3
está hablando acerca de los hijos de Dios. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, mis hermanos, es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. Todo aquel que permanece en Él. Nosotros debemos de permanecer en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice algo bien interesante, mis hermanos. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, dentro de Él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos está diciendo, mis hermanos, que nosotros debemos de permanecer en Él. Y de esta forma de permanecer en Él es que no pecamos. Y si no pecamos, entonces es porque lo estamos viendo y lo estamos conociendo. Todo aquel, dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender que el testimonio de Jesús debe de estar evidente, debe evidenciarse en nuestras vidas. En Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice algunas cosas bien interesantes, y nos dice el Señor en Juan 15, ¿sí? Versículo 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos dice a nosotros que por sus frutos lo conoceréis. Y es importante entonces lo que nos está diciendo el Señor aquí en Juan 15. Nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Dice, permaneced en mí y yo en Él. Este va a llevar mucho fruto. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, llevando mucho fruto. Pero igual nos está diciendo, debes de permanecer. Así como el pámpano, o sea la rama, está unida a la vid, así mismo el Señor nos dice que debemos de estar allí prendidos de Él, ¿sí? Entonces dice acá después, más adelante, dice el Señor que en el capítulo 17 nos habla algo bien importante. Nos dice la palabra de Dios en Juan 17, 19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de que creer en mí por las palabras de ellos, o sea, por ese testimonio. Igualmente nos está diciendo el Señor entonces a nosotros que por el testimonio nuestro ellos también van a conocer, otros van a conocer, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mis hermanos, es importante lo del testimonio del Señor en nuestras vidas, para que así los demás puedan mirar en nosotros a Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, Felipe le pregunta al Señor en Juan 14,
le pregunta, en el versículo 8 le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, mis hermanos, esto mismo es lo que nosotros tenemos que practicar y manifestar, ¿sí? Cristo Jesús en nosotros, desde que nacimos de nuevo, ahora nosotros en Cristo Jesús. Y que Él sea guiándonos, ¿sí? Por medio de su Santo Espíritu, como lo dice Él, dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué obras estamos manifestando nosotros? ¿Qué obras manifestamos nosotros que podamos decir, que nos puedan decir realmente el Señor Jesús está en este varón? El Señor Jesús está en esta hermana. Realmente el Señor lo guía, el Señor lo dirige. Mis hermanos, es importante que nosotros dejemos atrás lo que nos asedia, como dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el Señor aquí en el versículo 21 de Juan 14 mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me le manifestaré a él. Óigalo bien. Que el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y eso lo hemos estado viviendo nosotros, mis hermanos, que el Señor se ha estado manifestando en nuestras vidas. Y quizás no te das cuenta que el Señor se está manifestando en tu vida. Pero sí es verdad. Sí es verdad. Cuando empieza Él a corregirte, cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a ser una persona diferente, como hemos hablado antes de Cristo, después de Cristo, hemos estado viendo la obra que el Santo Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas para que lleguemos a esa réplica de Cristo, como lo decíamos anteriormente en Romanos 8:29, mis hermanos, que para que seamos réplicas de Jesucristo, cuando estamos hablando de la imagen y la semejanza, mis hermanos. En el versículo 23 de Juan 14, entonces nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Óigalo bien, el que me ama, mi palabra guardará. O sea que ahí nosotros tenemos una forma de que nosotros nos podamos medir ante la misma palabra, y si nosotros estamos guardando, si nosotros estamos amando, si nosotros guardamos sus mandamientos. Hay otra versión, voy a mirarla en Juan 14. Hay otra versión que nos dice algo un poquito más diferente, y nosotros podemos mirarla en Juan 14, 23,
nos dice: Jesús contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Esto es muy tremendo, ¿sí? Acá en la Reina Valera nos dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí queda completo, mis hermanos, la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto nos lo dice el apóstol Pedro en Pedro, primera de Pedro 4:12, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aleluya, mis hermanos. Esto es hermoso, lo que el Señor quiere con nosotros, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, si entonces, si el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 23, nos está diciendo que el Padre, respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Queriendo decir que nuestro cuerpo, nuestro ser espiritual, es el templo de Dios. Y Él, siendo nosotros el templo de Dios, para que el Señor Jesús more en nuestras vidas, nuestro Padre Celestial more en nuestras vidas, y el Espíritu Santo de Dios more en nuestras vidas. Es lo mismo que dice en la carta del apóstol Pablo en los Colosenses. Dice algo sobre la plenitud, ¿sí?, de vida en Cristo Jesús. Y dice: porque dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, mis hermanos, esto es grandísimo y esto es glorioso. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que nosotros manifestemos a Cristo, seamos el testimonio de Cristo aquí en esta tierra. ¿Lo comprendemos, mis hermanos? Es glorioso. Pero para todas esas cosas tenemos que morir. Como lo dice acá en Apocalipsis 19, perdón, en Apocalipsis 12, dice: y ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? Pues dice acá que al acusador, en el versículo 10 de capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 10, dice que Satanás ha caído y entonces él es el acusador de nuestros hermanos y los acusa delante de nuestro Dios. Entonces este acusador nosotros lo vencemos, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. 1. Para cuando tenemos esas acusaciones, mis hermanos, vayamos pronto, no nos dejemos coger la tarde, vayamos pronto al Señor, arrepintámonos
y que nos limpie con su sangre poderosa. Y después dice aquí que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De esta forma, mis hermanos, es que nosotros vamos a triunfar. Y aquí la palabra de Dios en Juan nos dice, primera de Juan nos dice a nosotros que si nosotros estamos con el Señor y caminamos con el Señor en lo que Él nos dice que hagamos, entonces dice aquí que el enemigo no nos toca. Sabemos que todo aquel, esto es primera de Juan capítulo 5 versículo 18 o 17 más bien, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, importantísimo que empecemos a trabajar en nuestras vidas. Y como lo hemos hablado anteriormente, pero vamos a trabajar esta parte igual del comer, el seguir comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, hermano. Cuando nosotros somos guiados por lo que vemos y por lo que escuchamos, estamos comiendo, ¿sí?, de ese fruto. Seguimos comiendo ese fruto. Cuando estamos siendo alimentados así, cuando sigamos siendo guiados por vista, por oídos, entonces estamos comiendo ese fruto, mis hermanos. En el libro de Isaías, en Isaías nos dice el Señor, en Isaías 11, nos dice el Señor algo bien importante. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Dice en el versículo 3: no juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Miren, mis hermanos, tremendo esto, cómo podemos entender que el Señor Jesucristo, Él se despojó de todo, de ser Dios. Él se despojó de todo. Nos dice Filipenses 2:5 en adelante, y nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos dice Filipenses, y dice que el cual, siendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Tremendo. Dice, siendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Aleluya. Podemos ver, hermano, que el Señor era un hombre, pero no vino bajo esa potestad de Satanás, por el hecho mismo que nació, ¿sí?, de una doncella, ¿sí? Nos dice Isaías 7:14, la profecía, que vendría una doncella, sería una doncella en la cual él nacería, y no por mano de un hombre.
Así como el nacimiento de nuevo nuestro no es por un hombre, mis hermanos, asimismo el Señor Jesús vino a este mundo y nació no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y no estuvo bajo el poder del maligno. Entonces, mis hermanos, es importante el paralelo que tenemos de Jesús en su nacimiento y nuestro nuevo nacimiento. Y que Él no pecó, nosotros no debemos de pecar. Él no hizo su voluntad, nosotros no debemos de hacer nuestra voluntad. Él fue guiado por el Espíritu Santo, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces Isaías nos dice algo bien tremendo. Ahí Isaías 11, en el versículo 3 dice: se deleitará en el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Mis hermanos, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal son los juicios que nosotros hacemos por vista y por oído. Y por eso es necesario la limpieza de nuestro corazón. Pero igualmente es necesario sacar toda la iniquidad. Lo que nuestros ancestros, nuestros 14 ancestros nos dieron a nosotros, y que esa es nuestra herencia ancestral o maldición, ¿sí? Las maldiciones generacionales, queriéndolo decir propiamente, ¿sí? Aquí nos dice en Éxodo 25: no te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte y celoso, que castigo, que visita la iniquidad. Mira lo que dice: no te postrarás ante ellos ni les servirás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es necesario, mis hermanos, prestar atención a lo que el Señor nos ha hablado. Muchos de nuestros hermanos hemos trabajado en la limpieza de nuestro corazón, hemos trabajado en la limpieza de la iniquidad de nuestras vidas, y ahora nos encaminamos a esta parte de dejar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y comer del fruto del árbol de la vida. El caminar en el Espíritu es parte de ello. Ayer lo estábamos hablando en la enseñanza en la noche. Mis hermanos, es importante entonces que nosotros retengamos ese testimonio de Jesucristo, que miremos cómo Él estaba siendo guiado. Él era guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos, y nosotros debemos entonces entender, como dice Mateo 23, nos dice en su palabra, en el versículo 30, mis hermanos, dice: si decís, si tuviéramos en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas, de modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Entonces aquí el Señor está diciendo tremendo, porque ellos mismos están dando testimonio de que sus padres mataron, ¿sí?, a los profetas. Y hermanos, entonces nos dice también la palabra de Dios que el testimonio debe ser
de 2 o 3 personas para que sea ese testimonio sea creíble, ¿sí? Entonces, vamos a mirar la cita bíblica en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 24, dice: cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos que Yahvé nuestro Dios ordenó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, pero Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte, y ante nuestros propios ojos Yahvé dio señales y portentos grandes, y fueron en Egipto contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Versículo 24: y Yahvé nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis, hasta el día de hoy. Bien tremendo, mi hermano, porque cuando se está hablando de estos testimonios, entonces nosotros debemos de mirar que el Señor dio testimonio a los hijos de Israel, y los hijos de Israel le podían dar testimonio a sus hijos, ¿sí? Le podían dar testimonio a sus hijos de que ellos habían estado en Egipto. Sí, mi hermano, allí mismo en Deuteronomio 19, versículo 15, dice: en cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por la deposición de 2 testigos o 3 testigos se podrá fallar una causa. Entonces, hermano, aquí nos dice que en cualquier caso de pecado, ¿quiénes son nuestros testigos? Muchas veces nosotros pecamos, pero realmente tenemos el Espíritu Santo, tenemos nuestra conciencia y tenemos al maligno. Tenemos 2 acusadores, por decirlo así, y tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús y el Padre, por supuesto. Xiomara Prophet. En el libro de Números, capítulo 35, versículo 30, nos dice la palabra de Dios: cualquiera que mate a alguno por el testimonio de testigo se hará morir al homicida. Por el testimonio de un solo testigo no bastará para una persona muera. Igual también nos lo dice en Mateo, en el Nuevo Testamento, en Mateo 18:15 nos dice: si tu hermano peca contra ti, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye, ellos dilo a la iglesia.
Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando la palabra de Dios sobre el testimonio. Ahora, que tiene que ser de 2 o 3 personas. Ahora el Señor nos dice a nosotros, nos dice a nosotros acerca de nuestro testimonio, ¿sí? El testimonio de Jesús en nuestras vidas. O sea que no tiene que ser solamente por mí mismo, ¿sí? Por mí mismo, como nos dice la palabra de Dios, que en Romanos 8 nos dice la palabra de Dios, en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio. En el versículo 16 dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay un testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué el Espíritu Santo nos va a dar testimonio a nosotros, a nuestras vidas, de que somos hijos de Dios? Por el mismo hecho de la obra que hace el Padre de traernos a Jesús. Óigalo bien, mis hermanos, es traernos. Él nos trae, ¿sí? Él nos trae a Jesucristo, ¿sí? A su sacrificio. No es que nosotros hayamos ido y que nosotros queremos, ¿sí? No, mis hermanos. En Juan 6 nos dice la palabra misma, y es algo bien precioso. Dice: porque si el Padre, dice aquí, ninguno puede venir a mí. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, nosotros tenemos que mirar acerca de nuestro nacimiento de nuevo, si realmente es verdadero, si el Espíritu Santo está dando testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Porque aquí nos dice que el Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, la salvación es una obra del Padre que nos trae a Cristo Jesús. El Señor Jesús muere por nosotros y nos limpia con su sangre. El Espíritu de Dios nos reargulle de pecado. 3 personas haciendo una obra y hay un testimonio. Y es el Espíritu Santo que te da tu vida, mi hermano, si eres hijo de Dios.